Bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar ahí en un nuevo episodio, en un nuevo programa con Marta Guzmán. Y hoy tengo de la mano pues a Florencia Echeves, que es periodista y escritora y ha escrito una novela, La cocinera de Frida Kahlo. Bueno, esto es súper interesante y además, como sabéis que a mí me gusta traer cosas que son de mujeres, cosas novedosas, libros que nos van a llegar al alma, cosas que nos van a emocionar y que nos van a sacar y a meternos en ese mundo tan especial, pues cómo no iba a traer pues aquí a Florencia Echeve con su libro La cocinera de Frida. Tengo que deciros que todavía no lo he leído, ¿eh? No he terminado de leer y además fijaos, es que tiene un montón de páginas, o sea, te ha dado para mucho y sin más preámbulos vamos a presentar a Florencia. Florencia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Porque estás al otro lado del charco, que estás en Buenos Aires. Estoy en Buenos Aires, sí, en el veranito porteño, mucho calor. Tú con veranito porteño y mira, nosotros aquí con jersey. Veo. Madre mía, madre mía. Bueno, 572 páginas. Es que Frida da para mucho, pero cuéntanos, porque me encantaría que nos contaras por qué llegas aquí, por qué haces este libro y cómo ha surgido toda esta magia, que además es que tiene un color que invita a, a- Es a- una portada divina. a oler a veranito, a todo, ¿eh? Sí, claro, es una portada divina. Bueno, llego por invitación de mis editores mexicanos, Sergio Sandoval, perdón, Gabriel Sandoval y Sergio Vilela. Ellos, bueno, me conocían, nos juntamos en Buenos Aires, ellos tenían ganas de escribir de publicar una novela policial con Frida Kahlo. Yo soy autora de novela negra en mi país. Bueno, y a mí me resultó interesante, pero no podía encontrar cómo meter en un pasado que había existido con personajes reales una trama policial. La pensé durante un tiempo, nos volvimos a reunir en Perú, en Lima, y allí, bueno, yo fui con una idea. Me pareció que era una novela que tenía que ser contada en dos tiempos: el pasado de México entre los 40 y principios de los 50, sí, principios de los 40 y principios de los 50, una década en la vida de Frida, que allí tenía que ir gestándose un misterio que se iba a develar, como toda trama policial, en la parte de tiempo presente, que está desarrollada en Buenos Aires en el presente, ¿no? Y a todo esto yo tenía que unir ese pasado y ese presente por un puente, y el puente son principalmente una mujer, Nayeli Cruz, que es la cocinera de Frida, que es un artificio de mi imaginación. Y esa mujer, en la actualidad, es una mujer muy mayor. Tuve que, bueno, calcular la línea de tiempo, el verosímil, y es una mujer que en el primer capítulo muere, una anciana, y eso es un poco el secreto de toda trama policial, ¿no? Que el único testigo muera y se lleve los secretos, y quienes lo sobreviven tienen la tarea y la aventura de averiguar el secreto. Es prácticamente el policial, la fórmula básica del policial. Eh, bueno, para eso tuve que, en primer lugar, realizar una investigación periodística enorme que la realicé en México. Estuve afincada trabajando en Ciudad de México, en Coyoacán más precisamente. Estuve viviendo 2 cuadras de la casa de Frida para poder entrar en ese universo, ¿no? Mis herramientas de periodista de investigación, a lo que me dediqué durante 20 años, más de 20 años, siempre me sirve muchísimo para estas cuestiones. Se me da bien todo lo que tiene que ver con los datos. Y cuando ya tenía todo ese cuaderno, si se quiere, ese Word de la información, tuve que hacer una curaduría y ver, bueno, qué me iba a servir a mí para construir a Nayeli, ¿no? Todo lo de Buenos Aires después iba a ser mucho más fácil porque no tenía que investigar nada, ¿no? Pero bueno, todo lo otro me llevó mucho tiempo, y la verdad que fue un trabajo delicioso. Fue un trabajo delicioso en distintos países, la pasé bomba. Cómo me encanta eso que dices, porque me siento tan identificada contigo Mira, de lo que es la historia de lo que supone el que seamos periodistas, ¿no? Que todo es una noticia, que todo ves que lo tienes que estudiar como si fuera a hacer un máster para que la gente lo sepa y todos están los detalles cuidados al mínimo, o sea, perdón, al máximo, o sea, los más pequeños, los más grandes. Y me parece que
que la gente que lo vivimos y que amamos tanto esta profesión es brutal porque nos lleva a llegar a unas cosas que nadie se lo podría imaginar, de lo que No, somos claro, la capaces, ¿eh? curiosidad, nos mueve la curiosidad. Es espectacular. Bueno, entonces, claro, ¿qué hace una argentina hablando de Frida y cómo es la historia de Frida? ¿Qué has descubierto de Frida? ¿Qué no sabemos? ¿Qué cosas dices, oye, esta mujer yo revelaría? Y quiero que me cuentes también la parte de la cocinera. ¿Cómo Bueno, son? nada, yo llegué sin tener demasiada información sobre Frida, nunca fue un personaje que me había llamado la atención, pero me di cuenta, te digo, con una sola primer avistaje de material, que la verdad que el marketing ha sido muy perjudicial y muy injusto para con la imagen de Frida Kahlo, ¿no? Este marketing de Instagram y de camisetas, en donde la hacen quedar a Frida como una muchacha sufriente que ha dedicado su vida a llorar por Diego Rivera, cosa que no ha sido así. Ah, Eh, sí. Frida fue muchísimo más que eso. Frida, su gran amor fue Diego Rivera, claro que sí, pero ella durante 10 años tuvo un amor intensísimo con otro señor, con Nicolás Murray, un húngaro, un fotógrafo. La mayoría de las fotos que vemos en internet, fotos reales de Frida, han sido tomadas por él, fue el quien le hizo las mejores fotos. Y Diego estaba al tanto de este romance y Frida también estaba al tanto del romance que Diego tenía con otras muchachas. Y cuando Diego dejaba a las otras muchachas, quien las consolaba era Frida. A veces las consolaba en el hombro y a veces las consolaba en su cama, ¿no? Era una mujer sumamente moderna en lo que tiene que ver con su cuerpo, con su sexualidad, con la manifestación de su deseo sexual. Una chica que te digo que hoy por hoy sería modernísima, imagínate en esa época, lejos de una muchacha sufriente. Que Frida haya hecho del dolor un lenguaje no significa que su vida haya sido asignada por el dolor. Sus pinturas, tan coloridas como las vemos, lejos están de ser pinturas alegres, ¿no? Si uno es como un engaño, uno mira así y dice, wow, qué colorido, y si uno mira con detalle, son dramáticas, ¿no? Porque ella ha pintado sus abortos espontáneos, el máximo deseo que Frida tenía era ser madre, nunca pudo ser madre, porque bueno, las secuelas del accidente no le permitían llevar adelante una gestación, ella quedaba embarazada y tenía abortos espontáneos y eso sí, ella lo sufría muchísimo y ella pintaba su útero sangrante y a sus bebés perdidos y pinta el desamor y pinta las lágrimas y pinta la muerte, pero claro, como lo hace con colores tan estridentes, pareciera que su pintura es alegre y colorida, pero no lo es. Ella ha inventado un lenguaje del dolor, pero relacionar a Frida con el dolor exclusivamente, a mí personalmente me parece injusto, sobre todo porque ella llevó adelante una lucha contra el dolor muy grande. Ella desde su accidente, primero desde pequeña que tuvo polio y quedó renga, después su accidente que le dejó la columna rota, el útero destrozado, muchísimas cuestiones que tenían que ver con el dolor físico. Y ella burlaba de alguna manera ese dolor físico para viajar, para tener sexo, para estar siempre moviéndose de un lado al otro, para bailar, para emborracharse, para pintar. Pudo sortear ese dolor. Entonces, que el marketing la vuelva a meter en el casillero del dolor, check, a mí me resultó muy injusto, por eso yo, más allá de que no era mi tarea hacer una biografía de Frida, hay como muchas cosas de esa esencia que yo quise rescatar, de alguna manera, para que quienes lean el libro se encuentren con la Frida que yo me encontré en mi investigación, que está muy lejos de la Frida del marketing. Pero fíjate tú, yo a mí cuando hablas de eso de las pinturas, siempre me han parecido dramáticas, o sea, Lo son. fíjate tú, es lo que sentía, es lo que me transmitía esa imagen, ¿no? De esa mujer, pues como tú bien dices, no has podido definir mejor, ha marcado un lenguaje y a través de esas pinturas revelaba cómo era su sentimiento más profundo. Sí, así es. Sus pinturas son sumamente dramáticas, sumamente sentidas, una suerte, te diría, de sesión de terapia que Frida hacía en cada cuadro. Y en cada cuadro siempre hay una historia y siempre ella contaba cuestiones de sí misma.
no hablaba de otros, hablaba de ella, ¿no? Ella siempre decía, me pinto a mí misma porque soy lo que mejor conozco. Y pintaba a sus padres, y pintaba a Diego, y pintaba a sus sobrinos, y pintaba a sus animales, siempre todo su universo. Por eso a mí me parece muy, muy interesante, y fue muy interesante escribir sobre ella, porque ella dice mucho, no solamente en los escritos, también escribía mucho, sino también en sus pinturas, dice mucho sobre ella. Y entonces, bueno, este invento que yo hice de la cocinera de Frida también es una niña tehuana que escapa de su destino en Tehuantepec y se sube a un tren, y ahí, bueno, toda la primera parte del libro es una saga de aventuras de una niña en un tren, ¿no? Esto que yo te decía hace un ratito cuando conversábamos fuera de línea, yo soy fanática de la literatura de aventuras, Tom Sawyer, Moby Dick, ¿no? Soy loca de eso. Entonces, bueno, esta es una aventura de una niña en un tren y que llega y no sabe quién es Frida Kahlo, no tiene la menor idea, no sabe leer ni escribir. A ella la Revolución Mexicana no le llegó, que eso está todo teñido por la Revolución. Acá, bueno, ahí hay un fondo político sumamente interesante. Y bueno, cuando ella llega sin saber quién era Frida, llega al universo de Frida Kahlo con los ojos totalmente vírgenes, un poco también como estaban mis ojos cuando yo me metí. Entonces, bueno, hay allí en Nayeli una invitación, ¿no? Y una mano tendida para que los lectores también se metan en este mundo. Y bueno, y ahí se empieza a generar entre Frida y Nayeli una relación de amistad, una relación por momentos de maternidad, de madre-hija, y una relación por momentos de competencia de mujeres, ¿no? Cuando Nayeli deja de ser una niña, y aparece el drama, y aparece la desilusión, y aparece la muerte, y aparece este cuadro maldito, ¿no? Un cuadro maldito que va a viajar a lo largo del tiempo y va a terminar perdido en un armarito en el barrio más tanguero de la ciudad de Buenos Aires, que es el barrio de Boedo. Y bueno, y ese cuadro va a ser el cuadro más buscado y un cuadro por el que mucha gente es capaz de matar. Entonces, bueno, ahí entra la trama policial, ¿no? Que la mecánica que yo elegí para esta historia es el tráfico de arte, los falsarios. O sea, que entonces es una novela de ficción, pero con tintes muy reales. Tinte Sí, real de lo que es la sí, propia Frida, que es Frida sí. auténtica. Todas las escenas y todas las historias en la parte de México son reales, sucedieron, por supuesto que modifico un poco en virtud de la ficción y porque Nayeli está allí, en la realidad nunca estuvo, pero sí, los viajes de Frida, el momento de Frida en ese momento, que es el 39, cuando arranca la novela, todo eso tiene que ver con Frida, ¿no? Y saqué muchísimo de sus escritos y de sus cartas porque no quise perderme la voz de Frida. Quise usar sus frases, quise usar sus impresiones, su mirada sobre el mundo. ¿Por qué una cocinera? Podía haber sido cualquier cosa y funcionaba igual, la verdad que sí, pero cuando yo empecé a pensar esta novela, sabía que en el presente Nayeli iba a ser una abuela, y inmediatamente a mi cabeza vinieron mis abuelas, sobre todo una de ellas. Mi abuela materna era gallega, nació en Vigo, en España, igual que mi madre. Gracias a ella soy española, yo también. Y mi abuela vino de muy joven, con mi madre muy pequeña, y nunca más volvió a España, quiso volver, nunca quiso volver, pero no porque tuviera algún enojo o algún encono con España. Yo creo que había una angustia y un desarraigo que ella nunca terminó de superar, ¿no? Y mi abuela cocinaba comida gallega todo el tiempo. Mi abuela vivió casi toda su vida, te diría 50 años en Buenos Aires, y seguía hablando como si hubiese bajado ayer del barco. Nunca adoptó el tono argentino. Mi abuela hablaba en gallego, además, ¿no? Hablaba en gallego. Yo tengo palabras gallegas porque mi abuela chica me hablaba en gallego. Yo creía que en España todo el mundo hablaba así. A mí me sorprendió mucho saber que eso no era así. Y bueno, y mi abuela siempre que cocinaba mucho y comida gallega,
¿no? Ella se negaba al asado, todas las argentinadas no quería saber nada. Para ella la única empanada era la empanada gallega, el resto no existía. Y ella siempre decía que las personas que te, que te cocinan son las que mejor te crían, ¿no? Que no solamente el que te enseña a leer o el que te enseña buenos modales es quien te cría, sino el que te alimenta. Y no me preguntes por qué esa frase que mi abuela yo le escuchaba repetir, me vino a la cabeza y en ese momento yo supe que Nayeli tenía que ser cocinera, porque Nayeli iba a ser una abuela. Además, bueno, México tiene un arraigo cultural muy fuerte con su comida, con sus platos. Yo creo que de todos los países, el más, México, España, Italia y Perú, te podría decir, Argentina también, pero hay un tema con la gastronomía de esos países. Entonces, bueno, yo me basé mucho en mi abuela. Nayeli es una mexicana que llega a Argentina así jovencita como era mi abuela y con una niña en brazos, igual que mi abuela, y nunca dejó de hablar en mexicano, igual que mi abuela con el gallego, y nunca dejó de cocinar sus platos y de hacer uso de sus costumbres, pero nunca más volvió a esa patria. Nunca más. Esa patria estaba dentro de ella, no lo consideraba necesario, ¿no? Y a mí me interesa mucho todo lo que tiene que ver con la identidad, y yo creo que la comida es muy intensa en la identidad de los pueblos y de las personas, a nivel macro, pero a nivel familiar también, la identidad familiar, ¿no? Esa receta como la hacía la abuela, con el secretito del tío, ¿no? Que a lo mejor hace que esa receta sea distinta al resto de las recetas y hace que haya una identidad familiar ahí, algo que compartimos, pero que solo sabemos nosotros. Y eso a mí me resulta muy interesante para una novela, sobre todo para una novela de misterios, ¿no? Hay misterios grandes de la trama, que en la novela negra siempre tienen que ver con la muerte, o con un delito, si es con la muerte mejor, si es con la muerte mejor para una novela negra, pero también a mí me gusta ahondar por otros recorridos para que tenga una hondura y no sea una de pistoleros. Todo el respeto a las novelas de pistoleros, pero a mí me gusta ir un poquito más en la segunda capa, ¿no? Fíjate tú qué tintes tan bonitos. O sea, que en el fondo entonces la cocinera está inspirada en tu abuela, Sí, claro, sí, totalmente. absolutamente. Y además hay una escena de Paloma, que es una escena que a mí me sucedió, por eso yo la pude describir y mucha gente que ha leído el libro me dice, ay, cómo lloré en esta escena. No es porque yo sea una gran escritora, sino porque es algo que a mí me pasó. Entonces lo pude transmitir. Mi abuela, cuando se muere ya existía el freezer, entonces mi abuela cocinaba mucho empanada gallega, entonces la cortaba en partes y la metía en el freezer, ¿no? Entonces, bueno, uno cuando tenía ganas sacaba un pedazo. Cuando mi abuela se muere, quedó mucha comida en el freezer. Entonces, ella ya muerta, yo seguía comiendo la comida de mi abuela. Y yo realmente, la vez que yo sentí, el momento en el que yo sentí que mi abuela se había muerto y que no estaba más, fue cuando me comí la última porción de lo que había. Y eso, yo quise que a Paloma le pasara, ¿no? Quise de alguna manera regalarle ese momento y esa sensación, el momento en el que vos sentís que efectivamente esa persona se fue, es cuando lo último que te quedaba de esa persona no va a volver a repetirse. Entonces, bueno, la comida a mí me linkeaba mucho en todo, ¿no? Por eso es cocinera y no costurera. Me encanta. Además, has hablado de muchas cosas, que es de muchas cosas. Has hablado de comida y has hablado de macros. Has hablado que es una cosa que yo trato mucho en mi canal y en mi forma de comunicar a la gente de todo lo que importa. Otra cosa que me ha encantado, que es por eso, porque me parecía muy interesante hablar además también contigo, es el rollo ese de que cuentes las cosas que a ti te han sucedido. O sea, es que uno no puede ayudar o no puede hacer cosas si no ha ayudado a alguien, o sea, si no le han pasado a ella, a esa persona, ¿no? Y sobre todo el que lo puedas contar porque ahí es donde eres auténtico, donde eres real, donde estás contando absolutamente todas las cosas. Entonces, me parece algo maravilloso e increíble lo que has hecho.
Sí, yo siempre uso, pero cosas que me marcaron y que sirvan para los personajes, qué sé yo, en mi primera novela, en La Virgen en tus ojos, yo me había pasado que meses antes de escribir esa novela yo casi me ahogo en Ecuador, ¿no? Casi me ahogo en el mar, me llevó una corriente, me tuvieron que rescatar, bueno, fue una situación, te digo, milagrosa. Semanas antes habían muerto 3 personas en la misma corriente, fue milagroso y el hecho de saber nadar y el hecho de ser una persona bastante fría, ¿no? Bueno, pero a mí me había pasado esa situación y la novela empieza con la protagonista que se está ahogando y cuando yo escribí la escena, ¿no? En donde Minerva, que es la protagonista, se está ahogando, por primera vez pude contar exactamente lo que pasó durante esos 15, 20 minutos que yo estaba esperando el rescate. Yo no había podido ponerlo en palabras, ¿no? Había sido traumático, yo creí que me moría y estaba muy tranquila en relación a eso. Y a mí me pasaron muchas cosas en esos 15 minutos. Ese momento en el que sabes que te vas a morir, lo digo y se me pone la piel de gallina. Y estás sola en el medio del mar, sabiendo que el rescate va a llegar, pero el rescate no podía entrar a la corriente y estábamos en una playa muy perdida de Ecuador. Y a mí me salvó un muchacho cocinero del parador que se tiró con una tabla de surf y rodeó toda la corriente para buscarme. Y las cosas que a mí me pasaron esos 10, 15 minutos esperando el rescate, con un convencimiento y una aceptación de que me iba a morir, tratando de controlar el cuerpo y poder cansarme lo menos posible para poder mantenerme a flote y ser fuerte cuando la corriente me iba tirando. Todo eso yo no lo había podido poner en palabras. Me despertaba de noche muy angustiada. Cuando me senté a escribir, se lo puse en palabras a Minerva y listo, nunca más me acordé de esa situación. También hay un poco de catarsis cuando uno escribe, ¿no? Y cuando uno cuenta, qué sé yo, esa situación donde yo me comí la última porción de la empanada gallega de mi abuela, como 2 meses después de que ella se hubiera muerto y que la primera lágrima que a mí se me cayó por mi abuela fue cuando yo terminé el último bocado, porque para mí en ese momento se murió, no antes, yo nunca lo había contado, sentí que este era el momento. Entonces, a veces escribir, yo siempre digo que escribir a mí personalmente me salva. Bueno, por estas cuestiones, a mí me salva. Y además me salva el bolsillo, no voy al psicólogo, escribo y no voy a terapia. Claro, es que, fíjate tú, ya es otra cosa, me encanta tu testimonio, que además ahora vamos a seguir hablando de él, pero es así, o sea, el poner en práctica, yo recomiendo todas las mañanas que después de haber leído un rato, 10 minutos, antes de irte al trabajo, en tu hora mágica cuando te levantes, ponerte a escribir esas reflexiones, a escribir, porque es que ahí no nos damos cuenta de cómo se transmite el dolor o la alegría o los sentimientos y que es una liberación que efectivamente hace que nos evitáramos tener que ir a muchas terapias y que es enfrentarnos también a nuestra realidad. O sea, fíjate lo que te has contado, es que tú estás hablando de que has vivido una experiencia que es la de enfrentarte a la muerte y fíjate tú, a mí es una de las cosas que siempre yo nadado siempre, bueno, aprendí a nadar a los 12 años y a partir de ahí pues ya me tiré millas y ya no paré. Y muchas veces te venía el pensamiento ese de cómo es enfrentarte a ahogarte. Ojo, a una muerte en el agua, porque a lo mejor te puedes plantear cualquier otra, pero a mí la del agua, fíjate tú, es una cosa que siempre me ha llevado, me ha sorprendido qué es lo que se siente, porque sabes que puede ser además una muerte por ahogado azul o por ahogado blanco. Si te entra el Mira, yo agua, te digo que sí, son esos miedos, viste, muertos horribles por ahogado, quemado, uno siempre dice, ay, que no me toque esa, que me toque cualquier otra menos esa, pero yo y hay algo que me causó mucho alivio, voy a decir, en ese momento que realmente yo creí que el rescate no iba a llegar, porque yo cuando podía levantarme veía los esfuerzos que hacían para tratar de llegar y evitar la corriente, y yo sabía que era imposible, que era muy difícil que eso sucediera. Sucedió, por suerte, pero yo lo vi imposible. Por eso me seguí luchando por mi vida, pero
pero en ese momento que dije, bueno, no es tan terrible. Y eso a mí me dejó como un alivio. Dije, bueno, ya está, no pasa nada. No pasa nada. Algo que yo nunca había pensado en otras circunstancias, ¿no? Y cuando después llega el muchacho, que lo veo venir, yo todavía sigo hablando con él, seguimos en contacto, me salvó la vida literalmente. Él viene con su tabla, que no era su tabla, una tabla de surf que le robó a una persona, porque él sabía que solo con la tabla podía llegar porque iba por arriba. Me sube a la tabla, yo ya estaba muy cansada de mantenerme a flote, y entonces me dice, bueno, tenés que remar y yo voy a empujar según la ola. Entonces le digo, no, hagamos al revés, yo empujo y vos remás. Le digo, vos tenés más fuerza. Y él me dice, no, porque vos no sabés qué ola nos va a sacar y qué ola nos va a meter. Vos tenés que remar. Y yo ahí me desesperé, me pongo a llorar y le digo, no tengo más fuerzas. Y el pibe me miró y me dijo, tenés que remar por tu vida y por la mía. Fue ese momento en el que a mí me partió un rayo y yo dije, yo tengo que hacerlo, y lo hicimos los dos. Y en mi libro está toda esa escena. Me dijo así, tienes que remar por tu vida y por la mía. O sea, el tipo estaba arriesgando su vida por mí y yo le estoy diciendo, ¿estoy cansada? No, vos vas a dejar tu vida, pero no vas a dejar de intentarlo. Y bueno, y lo intentamos. Y lloramos mucho cuando llegamos a la costa, la gente estaba conmocionada, un pueblito muy perdido donde ni siquiera hay autoridades, no hay nada, no había un cartel que decía que había. O sea, imagínate. Pero bueno, digo, son situaciones que en la escritura me sirven muchísimo, debo decir. Me vampirizo a mí misma y también vampirizo lo que me cuentan los demás. Di que sí, me encanta. Además, fíjate, yo me he emocionado porque es una realidad, ¿no? Y cómo no somos consecuentes de todas esas cosas. Bueno, esta es que esa es la primera novela, ya os digo que esta es la sexta de Florencia. Fijaos qué experiencia de vida y cómo se puede hablar de la muerte desde la aceptación, desde saber que lo que suceda va a suceder, que todo fluye y que fíjate tú de dónde se sacan las fuerzas y cómo cualquier persona, o sea, si esa persona nos hubiera tirado, muchas veces nos bloquean los miedos y es como de, es que me da igual, es que voy a por todas a por esta chica. O sea, fíjate tú, Claro. qué bonito. Es algo que es muy, muy mágico. Bueno, Florencia, pues no sé qué más nos puedes contar porque podríamos hablar largo y tendido. Llevamos media hora de grabación. No sé qué detalles ves del libro que más te gusten, que quieras contarnos o alguna cosa. No Pues, quiero espolear mucho, pero bueno, yo creo que es una fenomenal. novela. Entonces, no Yo sí, expoliemos. si la tengo que definir corto, la definiría como el culebrón mexicano meets el policial argento, y ahí hay una mezcla de cultura y de géneros que creo que puede El ser español y entretenida. gallego, ¿eh? Y el español y el gallego. Pues muchísimas gracias. Ya sabéis que me podéis en las redes sociales, le puedes tanto en Instagram como en Obvio. Facebook como en YouTube y como no aquí en este podcast donde también vamos a dejar esta entrevista. Ok. Que me ha encantado hablar realmente contigo, que es un libro magnífico. Tú no puedes ser más estupenda porque Gracias. son relatos que realmente historias que marcan y que ayudan a que realmente la gente vea dónde hay que ocuparse de lo más importante, lo no tan importante y de cómo podemos transformar nuestra vida y cómo eso... Oye, y una cosa que te voy a preguntar. Y a partir de ahí, de haber abrazado la muerte, de saber que estabas a 0, ¿cómo has seguido viviendo? Como siempre. No me modificó en absoluto. Simplemente que como que en el fondo, tuve una sensación que yo nunca creí, que es esto de, bueno, no es tan grave. ¿Y te viene ese pensamiento? ¿Te ha venido tuviste noches que a la gente siempre se suele plantear eso mucho, en los que decías, Dios mío, me podía haber muerto Mira, despertarme? hoy se cumplió un aniversario, 16 de enero. No es casual que estemos hablando de esto. Viene, no sé por qué, pero no de manera de trauma ni de nada de eso. No, para nada, para nada. El trauma ya lo exoneré en mi primera novela, lo doy por cerrado. Es una anécdota, es una anécdota. Pero bueno, son esas cosas que a uno vaya a saber en el fondo siempre quedan.
Una experiencia de vida y es estupenda. Bueno, pues ya os digo que aquí está el libro de La cocinera de Frida, vamos a disfrutar con él, igual que de este ratito. Y como veis que verano o invierno estamos aquí conectadas y cómo las tecnologías han hecho que podamos estar tan cerca y como si estuviéramos la una con la otra en el mismo sitio y con todos los que nos están viendo y nos están escuchando. Y muchísimas gracias, Florencia. No, por favor, Marta, muchas gracias a vos, a todos tus oyentes y nos estamos viendo. Un saludo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.